personas ya conectadas también a través de Facebook Live, Ultra Radio Richmond y nuestras 4 frecuencias. Tenemos a la abogada Miriam Eirington de las Abogadas RBA, también a Gaby, bienvenidas, feliz martes. Muchas gracias por venir a siempre informar a nuestra comunidad, a responder preguntas. Yo tengo unas preguntas ahí, pero no tengo mi celular. Ahorita le voy a preguntar a la abogada. Gracias por estar aquí, Gaby y Miriam, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, con ánimos, a pesar de todo lo que estamos pasando. Abogada, platiquemos. Hoy tenemos un tema muy importante que está pasando. La abogada quería, pues, informarle para que usted se prepare para empoderar a nuestra gente y para, pues, una de sus labores que proteger a la gente, sí, ¿verdad? Informarlo. Entonces vamos a hablar sobre los arrestos. Si usted quiere compartir también alguna historia o tiene alguna pregunta, puede llamarnos. Estamos totalmente en vivo en Ultra Radio Richmond. Nuestro número de teléfono es el 804-754-1540. Hablaremos sobre los arrestos y, abogada, platíqueme lo que está pasando y la información sobre los arrestos. Claro, bueno, hay dos temas, redadas y arrestos. Y en las noticias esta semana hemos visto muchas noticias sobre redadas grandes, pero gracias a Dios eso no ha pasado en Richmond. Eso ha pasado en California, Chicago, New York, otros lugares. Pero lo que ha pasado en Richmond es más arrestos de inmigración. Y mucha gente tiene miedo, obviamente, es muy razonable. Entonces, lo que hemos estado platicando es qué categorías de personas están en riesgo de un arresto. Recientemente, inmigración ha empezado a detener, arrestar gente con casos pendientes. Juan sé que está entrando, ahí está mi jefe. Está hablando de aquí, de los arrestos, abogada. ¿Cuáles serían las personas que, bueno, ya sabemos que con delitos, ¿verdad? Que sí, tienen algún récord criminal. No se ha visto, gracias a Dios, en Richmond. La abogada nos quería platicar sobre un reciente cosa nueva que está pasando sobre llamadas. Sí, de presentarse, para que toda la gente esté informada. Eso es un cambio. Bueno, siempre una persona con un delito, con una historia criminal, está en más riesgo, en un nivel de riesgo más alto. Pero un cambio que ha pasado recientemente es, hay mucha gente que ya está en proceso, que está pendiente audiencias en corte o está... tiene una apelación pendiente y realmente no tiene estatus permanente, pero tiene permiso de trabajo o tiene un caso pendiente. Recientemente hemos visto que inmigración aquí en Richmond estaba llamando gente que está en proceso para pedir un chequeo, una cita. Y en esas citas está arrestando a varias personas. Eso es algo muy grave. Porque cuando una persona está en proceso, que tiene un caso pendiente, que tiene un permiso de trabajo, que estaba haciendo todos los chequeos, que no tiene un récord criminal, esa persona debe sentir cómodo en esperar el proceso. Tuvimos un incidente muy estresante con un cliente. Hace 2 semanas, un cliente que es una muy buena persona, es padre soltero, no tiene un récord criminal y ya está en proceso. Y él recibió una llamada de un oficial con la migra aquí en Richmond para presentar por dar una firma, algo así. Nuestras abogadas estaban sospechosas de eso y nuestra abogada Claudia y abogada Alejandra le acompañaron a nuestro cliente al chequeo. Y actualmente fue el intento arrestar a él. Pero nuestras abogadas estaban peleando, platicando con nuestro oficial y después de 4 horas nuestra cliente se fue, seguro. Entonces ahora, en el pasado no fue completamente necesario tener una abogada acompañarle a cada cosita, cada cita, cada entrevista. Pero ahora estamos recomendando que una persona siempre platica con una abogada antes de un chequeo, aunque es una cita completamente normal, porque
hemos visto cambios en los procesos de inmigración. Muchos cambios. Nunca se había visto, bueno, y como sabemos que tenemos que seguir las leyes cuando recibimos una carta de inmigración, alguna citación, cualquier cosa que nos llegue por el correo, siempre es la recomendación de hoy en adelante de la abogada, de comentarle a tu abogada. Y usted me está diciendo que a partir de ahora, ustedes, a todos sus clientes, si reciben esto, van a acompañarlos, ¿verdad? Es algo Sí. que no hacían antes y ahorita Exacto. para darles la seguridad, ¿verdad? Para ahora, eso es nuestro consejo. Estamos avisando eso porque realmente no es muy claro qué está pasando con inmigración. La migra está haciendo cosas un poquito incomunes. Entonces, queremos hacer todo lo que es posible, tener la oportunidad, pelear por un cliente y presentar información favorable a inmigración, porque inmigración tiene mucha discreción. El oficial tiene mucha discreción de tener una persona o no. Qué importante la información, abogada, para toda la gente que quiera más información, agendar una cita con ellas al 804-774-7117. Para todas esas gentes que tienen tal vez alguna cita, alguna corte y que quieran iniciar el proceso, ¿verdad? También es importante porque este caso que está hablando 4 horas y a veces nosotros no sabemos defendernos, nuestros derechos, vamos a la cita y ahora la recomendación de nuestra abogada es que siempre consulte primero antes de cualquier situación y usted los va a acompañar. Y uno puede preparar un poquito de información para apoyar. Información de su buen carácter, que está en proceso. Eso es lo más importante, tener prueba que está en proceso. Pero si tiene una familia, si tiene trabajo, no tiene delitos, esas cosas no son una garantía, pero puede apoyar bastante. Te ayuda a una buena conducta moral, ¿verdad? Exacto. Así que, qué importante información. Sí, lo que está pasando, abogada, yo recibí unas preguntas en mi teléfono, pero esa era una de las primeras de asistir o no a corte, y también otra pregunta que teníamos de la gente es si podían llevar a sus hijos a las citas. ¿Qué recomienda? Realmente depende, y depende en el oficial. A veces en el pasado fue muy normal tener su familia a una entrevista, y depende qué tipo de entrevista. Si es una entrevista final, muchas veces es importante tener sus hijos contigo para presentar toda la evidencia sobre su vida, sobre su carácter, y a veces los hijos son importantes al caso. Si es un chequeo normal, normalmente un chequeo con ICE es como 5 minutos nada más para chequear, para firmar. Es difícil decir si tener sus hijos puede evitar un arresto o no. En mi opinión depende mucho en la persona. Si la persona tiene una historia criminal, tiene deportación, probablemente tener hijos contigo no va a apoyar mucho. Pero si, como nuestra cliente, si es una buena persona, con un trabajo, con una familia, sin delitos, eso puede apoyar. Y uno tiene que también considerar sus hijos. Y cuando una persona, especialmente un padre o madre soltera, si tiene miedo de un arresto, es una buena idea considerar una carta de poder para tener otra persona con confianza que puede cuidar a sus niños por un tiempo en el peor caso. Muy difícil porque lo hemos estado viendo durante estos largos meses, muchas diferentes casos de personas que llevan a sus hijos y los arrestan, y es muy difícil. Entonces la abogada recientemente hizo, ya tiene meses preparando a los padres de familia, y es por eso que la carta poder y todo el proceso para que la gente agende con usted cómo prepararse las familias. Usted ayuda a prepararse. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se deja una carta a alguien, un familiar, recoger a los niños? Sí, es legal en Virginia preparar una carta de poder. No es necesario que uno tiene estatus permanente para firmar una carta de poder. Entonces,
puede nombrar una persona para cuidar a sus niños, para vender su casa, para organizar su negocio, cualquier cosa puede nombrar una persona con confianza y no es necesario que es para siempre, puede ser por un rato o mientras está en proceso o durante su arresto, por ejemplo. Es muy importante que agende su cita para tener todos sus documentos, porque todo lo que está pasando la gente necesita prepararse. La abogada lo ha estado diciendo desde hace varios meses, que se preparen, que hagan sus cartas poder y agenden su cita para tener por lo menos la tranquilidad de que Dios no lo quiera, en un arresto usted tenga el poder de llamar al familiar, que pueda recoger a sus hijos, que pueda poner a vender su propiedad si tiene una casa, y que tenga todo en regla para el proceso sea menos doloroso para los niños, que es lo que queremos proteger a los niños. Sí, y eso es el miedo más común que estoy platicando con gente. Yo tengo 3 hijos y no puedo imaginar el miedo en esa situación, pero otra cosa que un madre o padre puede hacer es que en la escuela puede añadir otros nombres de personas con confianza, vecinos, buenos amigos, algo así. En el peor caso, esa persona puede tener autorización para recoger los niños de la escuela, cuidar por ellos por un rato. Eso no es suficiente por mucho tiempo. Es favorable es mejor tener una carta de poder, pero eso puede apoyar también en una situación urgente. En el peor caso, si los padres están arrestando y los hijos están en la escuela. Eso es el miedo número uno. Yo le digo que yo a veces... la mayoría de nuestra gente no tiene mucha familia aquí, están solos y a veces uno es la preocupación, ¿quién va a recoger a los niños? Y hemos visto historias muy muy tristes, así que mi gente, prepárese, por favor, agende su cita y prepare todos sus documentos. La abogada le va a decir todos cuáles son los requisitos que ustedes piden, documentación, identificación o todo eso. En caso de un arresto, no, de una preparación de carta poder y todo eso. Realmente necesitamos saber la identidad de la persona que está firmando la carta de poder y la persona que va a tomar poder temporal. Y los términos. No es necesario incluir todo, sino aplicar a una persona. Entonces tenemos que entender exactamente qué tipo de autorización y podemos preparar todo en escrito, en inglés y español, para que todos estén en la misma página, para entender el contrato y todos pueden firmar y después es oficial. Tenemos dos preguntas. Gaby, sí, está muy... Es que este tema, yo de verdad soy abogada. Yo no sé a usted, de verdad le agradezco porque yo sé que usted hace todo lo posible para defender a nuestra gente. Gaby, vamos con las preguntas. Las preguntas de las personas. La primera dice que qué posibilidades hay de que si no hablen ni cooperas en el arresto y no tienes antecedentes, qué posibilidades hay de que te dejen libre. Bueno, mucho depende en el oficial y las circunstancias, pero en mi opinión, si una persona no tiene documentación y no tiene pruebas de documentación, en caso de un arresto, en caso de una redada, un arresto y detención es muy probable. Es muy poco probable que uno puede platicar con un oficial para evitar un arresto. Pero si uno tiene identificación, tiene prueba de estatus o prueba de un caso pendiente, eso es la oportunidad más importante para evitar un arresto. Si uno no tiene estatus o no tiene prueba de un caso pendiente, es mejor que mantener su silencio. Okay. Y la segunda es, si te arrestan, ¿cuántos días te tienen antes de ver un abogado? En casos de un arresto de inmigración, uno no tiene un derecho de un abogado gratis. No es como en casos penales, en que después de recibir una carga criminal tiene el derecho de tener un abogado. Entonces, después de un arresto, uno o su familia tiene que comunicar con una abogada privada
para hacer una cita, una consulta, y imagino que una abogada va a tratar a hacer una cita lo más pronto posible. Sí. Pero es normal por unos días después de un arresto con inmigración no tener buena comunicación. Así que estuvimos hablando hoy, ya casi se nos acaba, tenemos unos 4 minutos, abogada, sobre los arrestos. Quería pues también comentar, estuvimos platicando con la abogada de que es un gasto grande, pues la fianza de $3,000 a $8,000, después buscar abogados, si no tienes preparados tus documentos, la separación, el sufrimiento de los niños. Es importante que agendes tu cita y busques, porque hay casos de éxito, de aprobación, y es más importante invertir en agendar tu cita y aplicar para un caso y estar protegido con tus documentos y la tranquilidad, porque hemos visto casos muy difíciles de gente que arrestan y no está preparada con nada, y es un gasto más grande que pagar tu inversión para la seguridad de tu familia y tener un caso en inmigración. Hablemos de que todavía están aprobando muchos casos. La gente tiene del asilo, pero usted me dijo que no, que todavía se está poniendo. Y eso te defiende, ¿verdad, abogada? ¿Cuáles son los casos que se están aprobando todos los días? Siempre es más fácil preparar en adelante, no en el último momento cuando está detenido. Pero sí, si una persona ya está en proceso, tiene asilo pendiente, una visa humanitaria pendiente, y en caso de un arresto, normalmente la persona puede calificar por pedir una fianza. Hay ciertas circunstancias en que uno no califica. Desafortunadamente, si una persona tiene menos de 2 años aquí en este país, tiene menos derechos. En esa situación, una cosa que uno puede hacer es pedir una entrevista de miedo creíble. Eso es como la última cosa que uno puede hacer para evitar deportación. Pero si una persona tiene más de 2 años aquí o tiene un caso pendiente, sí tiene la oportunidad de pedir una fianza del juez de inmigración. Y si uno no tiene un récord criminal, tiene familia, tiene trabajo, cartas de su iglesia, sus vecinos, lo que sea, todo eso sí definitivamente puede ayudar. Así que agende su cita, vaya y consulte, abogada, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que califica y nunca ha consultado con un abogado. Es importante que se regale esa cita y vaya y pregunte con las abogadas y platique su historia, porque cada persona es una historia diferente y la abogada puede decirle qué manera puede arreglar su estatus o tener un caso abierto. Y tienes razón, aunque las noticias son muy malas y cosas estresantes está pasando, sin embargo, inmigración también está aprobando los casos cada día. Entonces, mejor que ver si califica, si tiene la oportunidad de pedir un caso, porque 99%, en mi opinión, es mejor tratar que esperar por la migra. Sí, nada tarda más que lo que no se inicia, así que 804-774-7117, vamos a estar posteando ahí el número de teléfono, están pidiendo la información de la abogada. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, gracias a las abogadas. Este tema es muy... muchas gracias porque tocó este tema para que la gente se prepare y aliste todos sus documentos y inicie su proceso. Mi gente, de verdad, es una inversión, es la seguridad. Si usted ya decidió vivir en este país, tiene su casa, su vida, su trabajo, sus hijos ya están en la escuela, es importante que invierta en lo más importante, que es su caso de inmigración. Es nuestra pasión, siempre vamos a hacer todo lo que es posible por nuestros clientes. Y gracias por invitarnos y por su confianza. Gracias por estar aquí, gracias Gaby. Gracias a ti. Así que síganos en las redes sociales, ya voy a poner ahí toda la información. Gracias, ayúdenos a compartir el video para que la gente se informe y pues también agende su cita. Gracias abogada, gracias Gaby y feliz martes. Continuamos con Ultra Radio Richmond.